¿Usted cómo vio que Álvaro Uribe, Abelardo Esprella, Brook Van Master y otros personajes de la oposición hayan defendido que se mantenga el salario mínimo? Así como se dice, la política es muy dinámica. Es decir, y en medio de un trance electoral en el que estamos todos, ¿sí? La política se mueve exactamente como una política electoral y todo el mundo estamos buscando votos, ¿sí? Entonces ellos inmediatamente dicen, si nosotros decimos que le rebajen el salario, esos 4 millones, por lo menos los que he contado aquí, por eso los hago visibles, esos 4 millones no va a votar por nadie, por ninguno, por ellos, ¿sí? Y votaría muy fácil por nosotros. Yo aspiro exactamente es que el pueblo entienda de que esa es una opinión de ellos acomodada a la circunstancia política electoral, porque todos ellos en diciembre dijeron que eso no se podía hacer, que eso estaba mal hecho, que el gobierno estaba... Ellos decían que el gobierno estaba en campaña electoral y ellos ahora qué. Entonces, yo aspiro que la gente entienda que es una posición acomodada de ellos y no verdaderamente una convicción como si es la nuestra, porque la nuestra sí es una convicción. Nosotros desde el primer día que el gobierno expidió el decreto, dijimos, nosotros habíamos pedido el 16, el gobierno nos dio el 23, bienvenido, aplauso, grata sorpresa y eche para adelante. Y no nos vamos a bajar obviamente de que nos la vayan a rebajar. Aunque también hay señalamientos de que esta decisión del gobierno fue política y electoral, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Todos los que están en la batalla política en general, cuando llegan las elecciones, pues todas sus definiciones son políticas y electorales. Quiero decirle a usted, cuando... voy a poner el caso de Iván Duque. Se repitió en el caso de Santos y se repitió en el caso de Uribe. ¿No cree usted que esto es novedoso? ¿Sí? Lo que pasa es que Petro le pone todavía mucho más ingredientes más fuertes. Candente. Sí, más candente. Pero Duque, cuando iba a terminar su periodo, es decir, estamos hablando para la misma época, estamos hablando de diciembre del año 2021, ¿sí? Porque él termina en el 2022. Y pensando en las elecciones de 2022, hubo un acuerdo con nosotros. La Comisión de Concertación esa vez tuvo acuerdo. Y ustedes recordarán el primer millón. Nosotros pusimos una campaña en la negociación cuando fuimos a ella y dijo, vamos por nuestro primer millón para el salario mínimo, que eso equivalía a un aumento del 10%, que también se separa de los parámetros que dice el Consejo de Estado de la aritmética, porque eso superó totalmente la inflación y la productividad, eso es cierto. ¿Por qué? Porque es la política. Y eso está bien, la política mueve montañas, dicen por ahí. Y evidentemente movió a Duque, que siempre no estaba, e hicimos un acuerdo de concertación con el gobierno en el momento porque nos pareció adecuado. FENALCO indica que se pueden perder más de 700.000 empleos con este aumento del salario. ¿Eso es verdad? ¿Temen ustedes que vaya a ocurrir esos despidos masivos que tanto se anuncian? Pura carreta esa de engaño, de mentira, de tratar de impresionar a la gente para que se asuste. Y entonces me imagino que ellos lo que quieren es decir, si ve, señores trabajadores, no les podemos aumentar tanto porque entonces van a perder el empleo. Y entonces el pobre trabajador, especialmente los que no tienen sindicato, los que no se han podido organizar, por eso llamamos la atención a los trabajadores a que nos organicemos. Nuestros temores individuales, si lo hacemos de manera colectiva, la unidad hace la fuerza, dicen por ahí, nos volvemos mucho más fuertes y nuestros miedos entonces los compartimos. Y con esos miedos ya compartidos y organizados podemos hacer cosas distintas. Quiero decirle esto, el neoliberalismo siempre ha dicho que si se suben los ingresos, inmediatamente se genera desempleo. Y en sentido contrario, si disminuyen los ingresos, inmediatamente se genera empleo. Esa tesis ya está rebatida por los hechos. Dato mata relato, decimos nosotros. Uribe dijo cuando hizo la famosa ley 789 del 2002 con la que nos quitaron el recargo nocturno, dominical y festivos y el carácter laboral del aprendizaje, que se iban a generar, mire cómo es la vaina, 700.000 empleos, dijo Uribe. Está en la exposición de motivos del proyecto de ley que él presentó, que se lo aprobaron además en 3 meses. Y no generó ni un solo empleo. Nadie pudo demostrar de que esa ley por sí sola hubiera generado un empleo. Y hicieron las cuentas. Incluso Alejandro Gaviria, mire cómo es la vida, cuando era decano de la Universidad de los Andes, hizo el estudio de si el impacto de la ley 789 había generado empleo.
y la conclusión del señor, y ahí está el estudio, y valdría la pena que Alejandro Gaviria, si fuera honrado en estos debates, lo dijera, ¿sí? Demostró que no había generado nada. Sin embargo, la ley, a pesar de que decía que si en 2 años no se había generado ese empleo, queda derogada, mamola, no pasó nada. Y lo mismo ahora, con Petro dijeron, si se aumentan los salarios mínimos, como los aumentó, recuerde que los empresarios nunca han estado de acuerdo con el incremento que ha realizado Petro y no hemos podido hacer acuerdos en la Comisión de Concertación, y sin embargo el desempleo viene descendiendo, pura carreta. Señor Fabio, y en ese sentido, en un país donde la gente está desilusionada con la política, donde anda más pendiente de la casa de los famosos, del fútbol, del mundial, pero Bueno, que a mí realmente... también me gusta el mundial. Obvio, a mí también, vea, yo tengo la camiseta puesta. Yo no uno- voy a renunciar a ver el mundial. Pero uno vio que esto del salario mínimo en verdad sí fue una discusión de todo el mundo, y yo lo digo porque vi memes de gente muy joven, de 17, Sí, sí, 15 sí, años, sí. 18, hablando del salario mínimo, y yo quisiera preguntarle cuál fue si cree que esto fue un golpe, además de político y electoral, algo social, o cómo es la magnitud de este salario mínimo. No, mire, con la llegada de Petro a la presidencia, el nivel político de los sectores populares ha avanzado. Es decir, ya gente que antes no discutía sobre estos temas de nada, hoy ya los discute, se preocupa por ellos, entiende perfectamente que hay ahí como que algo que les interesa, y cada vez se va desnudando más que en el Congreso de la República lo que hay no es políticos, sino políticos con intereses. Este pedacito me parece a mí que es el más significativo. Es decir, el señor Efraín Cepeda, que es un senador, entonces todo el mundo dice, ese es un politiquero corrupto. El líder de la banda. Eso. Pero ya la gente entiende que no, que además de que es corrupto y politiquero es porque defiende los intereses oligárquicos. Creo que ese es el pedacito que va avanzando en esta discusión. Es decir, que no es solamente eso, sino ese señor está defendiendo los intereses de ellos. Y cada vez la gente va entendiendo que hay otros políticos, no sé si le darán politiqueros y corruptos, pero que tenemos otros intereses distintos y que estamos más alineados con sus causas que con las causas de la oligarquía. Este es un tema clave que en el cual Gustavo Petro evidentemente ha hecho que se avance y se eleve el nivel político de la discusión nuestra, y no que es solamente politiquero corrupto, sí, eso está bien porque lo son, sino que adicionalmente es politiquero y corrupto porque está defendiendo los intereses oligárquicos. Y para la gente a pie ha tenido un gran impacto. Por supuesto, la gente anda feliz cada vez que uno ve a un celador, porque ¿quiénes ganan salario mínimo en Colombia? Pues los celadores que tienen contrato formal, los celadores, las compañeras del tinto y del aseo, todos ellos ganan salario mínimo. Y claro, usted pasa por el lado de ellos, algunos alcanzan a reconocerme a mí, lo digo solamente como una expresión de lo que yo pienso, la gente anda a eso, y de una vez lo saludan a uno y le agradece. Imagínese un trabajador ahí que dice, sí, hola, compañero de la CUT, además me dicen el compañero de la CUT. El de A la veces, CUT. el de la CUT, no saben el nombre. El de la CUT, sí. Y la alegría es muy grande. Y si eso dicen de mí, ¿qué no dicen de Petro? Por Dios bendito. Claro, Fabio, para tener un poco de claridad y darle claridad a las personas que nos ven en este momento, porque una de las críticas que se le hizo a esta decisión del Consejo de Estado es que genera mucha incertidumbre a los trabajadores sobre qué va a pasar. Ya nos dijiste, no les pueden pedir, por ejemplo, la devolución o quitarles, digamos, que el salario que ya les habían dado, y menos con este nuevo decreto que se supone va a mantener el aumento que se había dado. Entonces, en este momento, ¿qué implicaciones o qué es lo que va a pasar con los trabajadores en términos del salario que devengan y qué no puede pasar? Es decir, que no está permitido por las empresas que hagan respecto al salario. Bueno, primero, no les pueden retener nada. Hoy el decreto está vigente hasta que el gobierno expida el nuevo. Entonces, yo invito a la población a que esté muy pendiente de la expedición, que en el peor de los casos es de aquí al lunes, pero puede ser antes, en cualquier momento, hoy, mañana, pasado mañana, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, cualquiera de esos días, el presidente Petro lo expide nuevamente. Y entonces yo les puedo asegurar que hasta el 7 de agosto del 2022, Gustavo Petro no va a permitir que la gente le rebajen el sueldo.
Después del 7 de agosto va a depender de lo que hagamos nosotros en la primera y segunda vuelta presidencial para que elijamos bien, para que elijamos al candidato presidencial del progresismo, el que sea. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?